¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos a esta hora nuestro repaso semanal por la actualidad parlamentaria de las islas. 30 minutos por delante para analizar las cuestiones políticas que han marcado los últimos 7 días en los que se ha hablado de los presupuestos generales del Estado para 2015, del recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de Rajoy contra la consulta popular sobre el petróleo que se quiere celebrar en este archipiélago el próximo 23 de noviembre, y una semana que nos deja también el nombre del candidato del PSOE, en este caso candidata a la presidencia del gobierno de Canarias. Patricia Hernández rivalizará en las urnas con Fernando Clavijo, de Coalición Canaria. Queda por conocer de los 3 grandes partidos al candidato del Partido Popular. Nuestro tiempo de entrevista lo vamos a compartir hoy con el diputado precisamente del Grupo Socialista, Julio Cruz. Señor Cruz, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. La primera pregunta es casi obligada. Acaban de salir ustedes de un proceso de primarias. Ha ganado una mujer, por primera vez en la historia optará a la presidencia del gobierno de Canarias, una mujer en los 3 grandes partidos, y una mujer de 35 años. ¿Están ustedes contentos con este proceso y con la elección? Estamos muy contentos por el proceso y muy contentos por la elección. Al final, entre todos los militantes y todos los simpatizantes que se han querido participar, aunque han querido participar en esta decisión, pues hemos escogido entre todos una candidata magnífica, que es Patricia Hernández, candidata a la presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, y creo que por primera vez el Partido Socialista, siempre innovando, una mujer joven con muchas ganas, y creo que una muy buena candidata para resolver los problemas de Canarias. Bueno, pues en un minuto vamos a hablar de todo ese proceso, también del resto de asuntos que marcan la actualidad. Esas primarias han dado mucho que hablar. Enseguida, como decimos, profundizamos con Julio Cruz en qué es lo que toca hacer ahora, pero antes queremos ponerles en antecedentes de lo que ha sido la semana parlamentariamente hablando. Ha habido pleno. Patricia Santana, buenos días. Y las semanas que hay pleno, hay mucho que contar. ¿Por dónde empezamos? Mucho que contar. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel, porque esta semana comenzaba con pleno, un pleno que se iniciaba con las preguntas al presidente canario. La primera, la de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, María Australia Navarro, que interpelaba a Paulino Rivero acerca de esa propuesta de compartir la soberanía nacional. La soberanía nacional no es divisible, no se trocea entre regiones. Nos pertenece a todos los ciudadanos, señor Rivero. Y sí, es compartida, pero compartida por todos los españoles. Mire, lo único que usted ha conseguido con esto de la soberanía compartida es una desautorización compartida. Canarias tiene que revisar su contrato con el Estado para que se reconozcan en un proceso apasionante que está abierto un ajuste en el ámbito del Estado que debe de llevarnos a eso, a un régimen federal con el reconocimiento de las singularidades canarias en la misma línea que se busca para otros territorios del Estado. El asunto del ébola ha estado de plena actualidad esta semana, sobre todo después de conocer que el cooperante canario ingresado en la Candelaria no tiene ébola, sino malaria. Todo el Parlamento ha estado de acuerdo en que los protocolos han funcionado correctamente y en que Canarias está preparada para asumir una situación como esta. El Parlamento quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Canarias está preparada para atender situaciones como la generada por el supuesto caso de ébola. Para atajar el problema de raíz, el Grupo Mixto aboga por invertir en África. Sería muy interesante y habríamos aprendido algo si fuéramos capaces en el presupuesto del año 15, aunque solo sea simbólicamente, volver a recuperar la cooperación al desarrollo, la solidaridad con los pueblos que peor lo pasan. Nuestro sistema sanitario en Canarias está preparado como el que más para dar una respuesta adecuada, y eso tiene que servir para ayudarnos a transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Hay que estar preparados, que hay que poner, como decía la señora Julio, sensatez y cabeza, que hay que tener la formación necesaria de los profesionales para proteger a los profesionales y que hay también que ser sensatos, responsables y prudentes a la hora de comunicar. Los socialistas mostraron su apoyo a la instalación de una base en Gandó para la ayuda humanitaria hacia África. Nuestro apoyo a la instalación en nuestra comunidad autónoma de esa plataforma de puente aéreo para que la usen las organizaciones humanitarias que están realizando su labor en África, esa plataforma que ha solicitado la ONU. Creo que es nuestra obligación humanitaria y además es una oportunidad estratégica. Un asunto del que, según el Gobierno, el Estado no ha informado a Canarias. La consejera de Sanidad pide todos los detalles y garantías de seguridad. No ha habido comunicación oficial de la designación de las bases militares de Rota y Morón para el envío de material y personas a África,
a estas zonas afectadas por el virus de ébola y del aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, como lugar de paso también para mercancías y para la ida o el regreso de personal. Nos gustaría conocer las condiciones en que esto se llevará a cabo. En las próximas semanas, la Consejería seguirá formando a médicos y enfermeros que no bajan la guardia. El Partido Popular le ha preguntado a la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, por una mujer que falleció en el hospital después de permanecer durante 3 días en urgencias con la cadera rota. La consejera ha contestado que es criterio médico determinar el ingreso de los pacientes. Yo le pregunto, señora consejera, 2 semanas después, ¿usted ha abierto algún expediente informativo, alguna investigación para depurar responsabilidades, para que sepamos qué pasó y por qué? Los criterios de ingreso de pacientes dependen de los facultativos del servicio de urgencia y de cada especialidad que, atendiendo la patología presentada y a su estado, deciden si la atención debe desarrollarse con el paciente hospitalizado o de forma ambulatoria. La cifra total de inversión pública prevista por el Estado para el próximo año es de 13.103 millones de euros. Canarias se sitúa como la tercera comunidad autónoma que menos incremento experimenta, con un 4,5% de subida. El debate en la Cámara Autonómica ha puesto de manifiesto esta semana que solo el Grupo Popular apoya los presupuestos generales del Estado para 2015. El grupo mixto señala de nuevo a la ideología neoliberal como inspiración de unos presupuestos estatales que califica como discriminatorios hacia Canarias y profundamente injustos en materias como la distribución del margen de déficit autorizado. El Gobierno de España, que se reserva el 22% del gasto público, se queda con el 80% del déficit. Y a las comunidades autónomas que prestamos los servicios esenciales a la ciudadanía, nos dejan el 20% del déficit, 2,9 frente al 0,7. Que no es maltratar a las comunidades autónomas, es maltratar a los ciudadanos. Los grupos socialista y nacionalista incidieron en el maltrato que recibe Canarias en las cuentas estatales para 2015 y criticaron el respaldo del Grupo Popular al presupuesto del Estado. Los que hoy no se rebelen ante el despropósito de las cuentas estatales no tendrán autoridad moral ni política para subirse a esta tribuna a reclamarle al Gobierno de Canarias que haga más con mucho menos. Porque este ha sido el gran mantra, lo decía el señor Barragán, más con mucho menos. Mire, explíquenle ustedes a una persona que tenga una enfermedad grave que con menos dinero para sanidad se puede hacer más por su enfermedad. Encima tienen la cara dura de decir que ya está bien, que no nos quejemos, que nos están dando lo que nos merecemos, y que nosotros siempre estamos quejándonos y siempre pidiendo más. Y frente a ese discurso de pedir más, no estamos pidiendo más. Estamos pidiendo que se cumpla el artículo 138 de la Constitución española. El Grupo Popular considera que los presupuestos del Estado suponen un claro cambio de tendencia respecto a años anteriores y reprochó al Gobierno sus reclamaciones en materia de inversión. Los mismos argumentos del pasado, sin apenas ser capaz de reconocer que el proyecto del presupuesto del Estado para el año 2015 representa un cambio de tendencia claro respecto a los 3 últimos presupuestos. Un cambio de tendencia en positivo para Canarias. Estos presupuestos 2015 rebatan lo que ha sido una constante en esta legislatura, llevando a Canarias al vagón de la cola, hundiendo la inversión, rebajando el gasto social y olvidando el desempleo. Una falta de compromiso medible y cuantificable. 500 millones de euros es la cifra del recorte que han registrado las partidas estatales a lo largo de estos últimos ejercicios. El Gobierno señaló la diferencia entre la inversión per cápita en Canarias de 173 euros y la media estatal de 249 euros. Ortiz recordó que el régimen económico y fiscal establece que las inversiones estatales en Canarias no serán inferiores al promedio que corresponda al conjunto de las comunidades autónomas. Los populares se han interesado por la implantación de la asignatura Educación Emocional y para la Creatividad, que ya se imparte en primero y tercero de primaria y que se pretende ampliar a otros grupos para el próximo curso. El consejero del área ha defendido el contenido de esta asignatura para el desarrollo integral del alumno. Los autores que dijimos antes, Mayer y Solovey, sugieren la inclusión de la enseñanza emocional dentro de los contenidos específicos de las diferentes áreas que se desarrollan dentro del currículo escolar, es decir, haberla incluido de forma transversal. Materias para que los estudiantes desde las más tempranas edades puedan reflexionar, trabajar,
de forma más específica aquello que en toda ocasión, no solamente en los momentos de la tarea de aprendizaje escolar, van a tener que desplegar. Y también se ha aprobado esta semana en el Parlamento una proposición de ley relacionada con la no discriminación por identidad de género. La norma, aprobada por unanimidad, reconoce también los derechos de los transexuales. Hoy el Parlamento dice no a la homofobia, a la transfobia y desde luego queremos que se siga en esta línea con esta ley. Se hace no solo un acto de justicia social, sino que se hace pedagogía para que tanto las personas canarias, los ciudadanos y ciudadanas canarias que puedan tener cualquier prejuicio o cualquier duda, el Parlamento de Canarias está con la libertad de las personas. El de esta semana ha sido un pleno intenso y con mucho contenido, ya lo comentábamos al principio. El debate se ha prolongado durante 3 días en los que se han producido intercambio de opiniones por alusiones que delatan que en algunos momentos se vive tensión en el interior del hemiciclo. Decían, a ver si por favor la niña del exorcista se puede callar un poco, señor presidente. El señor Fajardo me ha manifestado, me ha faltado al respeto, me ha dicho la niña del exorcista. Don Manuel, usted se ha calificado solo. Espere. Porque mire, como todo el mundo sabe, las personas con baja capacidad intelectual son aquellos que ante la falta de argumentos lo único que hacen es insultar. Muchas gracias. Doña Astrid Pérez, yo a usted no me he dirigido, es que ni estaba mirando para usted, estaba mirando para el grupo nacionalista, no estaba mirando por usted, no sé por qué usted se ha sentido aludido, sinceramente, perdón, aludida. La actividad parlamentaria ha generado otras informaciones que les contamos de forma más breve. El Parlamento quiere que la isla de La Graciosa tenga personalidad jurídica propia y así se lo trasladarán al Gobierno de Canarias. Lo que se persigue es que los habitantes de la isla, perteneciente al municipio de Teguise, puedan realizar gestiones sin tener que desplazarse a Lanzarote. El Parlamento retoma esta temporada su ciclo de conferencias. Este jueves, Fernando Santaolalla López, abogado de las Cortes Generales y profesor de Derecho Constitucional, ofreció una disertación sobre transparencia y poder legislativo, un acto al que asistieron numerosos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Derecho de los parlamentarios a acceder a la información y a tener información, y la otra parte que es el derecho de los ciudadanos a tener conocimiento de todo lo que se hace en las instituciones y lo que se decide en las instituciones. Publicar sus presupuestos con el debido detalle, la rendición de cuentas, publicar información sobre todos los contratos, adjudicaciones de obras, servicios, publicar información sobre las retribuciones que por los distintos conceptos perciben los representantes. Este viernes se ha inaugurado la actividad del Consejo Consultivo para el periodo 2014-2015, un órgano dependiente del Parlamento que en sus 30 años de vida ha emitido 7.336 dictámenes. El presidente de la Cámara Legislativa ha insistido en la importancia de su mantenimiento. Cuando a consecuencia de la crisis que padecemos se habla de la reducción del organigrama institucional, tenemos que romper una lanza por esta institución necesaria y eficaz, que vela por el Estado de Derecho, tratando de adecuar nuestras leyes y normas a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Es todo por hoy, Miguel Ángel. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde la mesa del Parlamento, hasta el próximo domingo. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, señor Cruz. Son muchos los temas que ha puesto nuestra compañera sobre la mesa y me gustaría comenzar por esa posible consulta que está prevista para el 23 de noviembre sobre el modelo de desarrollo de Canarias, sobre esas prospecciones petrolíferas. ¿Qué va a pasar si el Tribunal Constitucional dice que esa consulta no es legal, que no se puede realizar, que la prohíbe? En primer lugar, hay que acatar siempre la sentencia o la resolución del Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra manera, al menos desde el punto de vista del Partido Socialista. Si el Tribunal Constitucional la suspende o dice que no es posible, pues no se podrá hacer, eso es evidente. Ahora, siempre hay que seguir explorando las otras vías políticas para tratar de impedir que esas prospecciones se lleven a cabo. Y ahí, independientemente del Tribunal Constitucional, donde está el balón en el tejado es del Partido Popular y del Gobierno de España. El Gobierno de España puede, por una simple decisión del Consejo de Ministros, decidir suspender esas prospecciones. Y nosotros lo que le pedimos al Partido Popular es que no busque subterfugios judiciales o subterfugios del Boletín Oficial del Estado, de recursos del propio Consejo de Ministros, sino que adopte decisiones políticas. Y la decisión política es hacerle caso, oír al pueblo canario, a sus instituciones.
y que oyendo al pueblo canario, oyendo a sus instituciones, lo lógico, lo normal, lo ordinario, para alguien que defiende los intereses generales, es suspender esas prospecciones. Pero hay gente, hay colectivos ecologistas que han dicho que si el Tribunal Constitucional suspende o prohíbe esa consulta, que aún así la van a hacer. ¿Eso va a estar apoyado por los partidos, por el gobierno? Bueno, el Partido Socialista en ningún caso va a apoyar ir en contra de la ley y en contra del orden constitucional y de los tribunales, y en este caso del Tribunal Constitucional. El Partido Socialista siempre está dentro de la ley, dentro de la Constitución, y por lo tanto no se nos pasa por la cabeza ir en contra cuando nos gusta y cuando no nos gusta, es decir, no ir en contra de él. Esta semana hemos conocido una noticia con respecto a este tema, y es que la empresa Genel Energy dice que ha encontrado petróleo en las aguas de Marruecos. ¿Cambia algo el escenario por esta situación? Hombre, yo creo que no, desde el punto de vista de la... Estaríamos hablando de 200 kilómetros de las costas del archipiélago. Sí, primero estamos hablando de 200 kilómetros. Yo creo que en todo caso es una mala noticia para Canarias, en el sentido de que hay un cierto riesgo también, más lejano, mucho más lejano, pero un cierto riesgo también de un posible derrame y llega a Canarias. El problema aquí no es si nosotros estamos de acuerdo o no con la explotación de hidrocarburos en aguas profundas en Canarias o en las aguas cercanas a Canarias, competencia de España, ¿no? El problema está en que ponemos en riesgo nuestra principal industria, ponemos en riesgo el agua desalada para beber en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, ponemos en riesgo nuestro principal motor económico, lo ponemos en riesgo para mucho tiempo. Hoy tenemos una bicoca en Canarias, tenemos una gallina de los huevos de oro, que es nuestro mar, nuestro clima, nuestra situación geográfica, nuestro turismo, y por eso nosotros pensamos, vamos a defender ese turismo, vamos a defender nuestro sistema y no arriesgar porque otros ganan muchos dinero, como puede ser Repsol o el gobierno de España, si tiene muchos intereses en ello. Estábamos hablando de economía. Canarias va a recibir del Estado en 2015 los presupuestos generales un 4,5% más de las cantidades recibidas en este año, pero seguimos por debajo de la inversión media por habitante con respecto a otras comunidades autónomas. ¿Esa diferencia, señor Cruz, entre Canarias y otras comunidades autónomas se va a poder arreglar algún día? Bueno, el problema está en que este gobierno es un gobierno muy sectario, el gobierno del Partido Popular, porque esa subida que usted plantea es una subida bastante ficticia, porque sube un poquito el plan de vivienda, pone los recursos que necesite, que se está gastando en la ayuda a los residentes canarios en el transporte. ¿Recuerdan aquello cuando nos obligaron y nos siguen obligando a tener que llevar un certificado todos los ciudadanos de Canarias cuando vamos a coger un avión o un barco? Y decían, oiga, es que hay un fraude. Y por eso presupuestaron el año pasado, el año 2013, para el 14, presupuestaron muchos menos recursos que los que realmente gastaban, porque si vamos a ahorrarnos un montón de dinero. La realidad es que, visto el transcurso del ejercicio, pues no hay ningún ahorro. ¿Por qué? Porque no se estaba defraudando, no había un engaño de la ciudadanía canaria con el certificado de residencia, porque con el DNI nos identificaba. Y ahí se van 20 o 30 millones de euros, que es un poquito lo que sube, es decir, el presupuesto realmente baja, porque además se incumple de una manera flagrante por parte del Estado compromiso. Ya en carretera, en el convenio de carretera, va por 640 millones de euros en 4 años. 640 millones de euros que impiden que un montón de carreteras en las 7 Islas Canarias se puedan ejecutar. Y no le digo ya que se ejecuten las carreteras, estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de reactivación económica, porque estamos hablando de muchos recursos que estaban en un convenio, que estaba firmado y que el gobierno de España lo incumple unilateralmente. Por lo tanto, son unos presupuestos sectarios, unos presupuestos que nos alejan cada vez más del resto del territorio español, nos alejan cada vez más de la península, nos alejan más de las comunidades autónomas. ¿Pero usted cree que si el PSOE gobernara en Madrid, lo ha hecho antes que el Partido Popular, esa inversión media por habitante estaría equilibrada? ¿El PSOE se porta mejor con Canarias de lo que hace el Partido Popular? Pero mucho más. ¿Usted cree? Mucho más, y me remito a los datos. Es decir, el último presupuesto de Zapatero, y ya en crisis, porque la crisis empezó en el 2007, no empezó en el 2014. La crisis empezó en el 2007. Ya en plena crisis, en el 2010 y en el 2011, el presupuesto de la comunidad autónoma, del Estado para la comunidad autónoma doblaba el que era actualmente. Y en carretera teníamos un convenio de 200 millones de euros y 200 millones se transferían al año. Teníamos un convenio del plan de integral de empleo de 50 millones al año y 50 millones se transferían. Teníamos un plan de infraestructura educativa y se transferían 42 millones de euros anuales. Teníamos un plan de infraestructura turística de 50 millones y se transferían. Es decir, había una serie de compromisos que se estaban cumpliendo. Ahora, este gobierno de España, teniendo los mismos recursos o más
en infraestructuras, por ejemplo, pues dedica mucho dinero a ferrocarriles, a las carreteras peninsulares, pero aquí incumple el convenio. Y con 33% del paro, ¿cómo es posible que no se dedique ningún recurso al Plan Integral de Empleo en Canarias? En el último gobierno del señor Zapatero no solo estaban los 40 y los 50 millones... En la época del señor Zapatero, señor Cruz, permítame, se firmaron también, hablábamos de cantidades multimillonarias que nunca llegaron a Canarias. Bueno, hablábamos de unos planes plurianuales que con miles de millones que nunca han llegado a Canarias. Bueno, es que los planes se firmaron, los planes empezaron. Tengan en cuenta que el gobierno de Zapatero, el Consejo de Gobierno que se celebra en Canarias es en el año 2009. En el 2010, por todo el 2010, se aprueba lo que se llamó el Plan Canarias. Plan Canarias que se empieza a dotar y el primer año se dota con 1.200 millones de euros. Se empiezan a hacer los proyectos y se firma una serie de convenios. ¿Qué sucedió? Que entró el gobierno del Partido Popular. Teníamos un plan tecnológico, de parques tecnológicos en Fuerteventura, en Tenerife y Gran Canaria, y eso se ha quedado poco menos que en el olvido. Teníamos el plan de infraestructura turística firmado a 5 años, Zapatero puso los 50 millones del 2011, pero llegó el señor Rajoy y cero en el 2012, cero en el 2013 y desapareció en 2014. Llegó el Plan Integral de Empleo, no solo teníamos los 40 millones y los 50, sino que además todo lo que se devolvía por el instinto ITE, que se tiene que volver al Estado, que aproximadamente está entre 170, 180 millones, esos recursos se quedaban en Canarias, por ese Plan Canarias. El Plan Canarias era hasta el 2025. ¿Qué ha sucedido? Que al inicio del Plan Canarias, cuando se están haciendo los proyectos, cuando se está intentando ponerlo en marcha, entra el Partido Popular. Le voy a tocar otro tema, está claro que las cuentas son macro cifras y no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Usted cree que el PSOE es más sensible de lo que lo está haciendo el Partido Popular? Más sensible. ¿Le preocupa a usted, señor Cruz, el debate sobre la soberanía que se ha abierto en Canarias? Es decir, todas las comunidades quieren tener más competencias, Cataluña incluso, algunos sectores más radicales, la independencia. ¿Dónde está el límite de esas competencias que deben tener las autonomías? A mí no me preocupa en Canarias el tema de la soberanía porque yo creo que no está planteado ni de lejos, ¿no? Es decir, nosotros somos una comunidad autónoma, formamos parte del Estado español y lo vamos a seguir siendo permanentemente. Por lo tanto, yo creo que ese debate ni está en la calle, ni está en la ciudadanía, ni está en los partidos políticos. Evidentemente hay personas concretas que lo pueden pensar, pero es una muy minoría, no llega ni al 0,5% de la población, desde mi punto de vista. Por lo tanto, ese no es un debate. Ahora, ¿es necesaria que la autonomía mejore? ¿Es necesario un estatuto de autonomía de segunda generación? Yo creo que sí. ¿Es necesaria reformar la Constitución para adecuar la Constitución al estado de las autonomías después de 30 años de funcionamiento de la Constitución? Yo creo que sí. Hay algunas tensiones, hay algunos problemas y que se pueden resolver con un Estado más federal, más participativo, donde todos tengamos los mismos derechos esenciales, en los derechos básicos, en sanidad, en educación, donde no hayan diferencia entre una comunidad autónoma y otra, entre los ciudadanos, porque al final todos somos ciudadanos españoles, vivamos en Cataluña, vivamos en Canarias, vivamos en Andalucía o en Madrid, y todos tenemos que tener unos servicios básicos iguales. Por lo tanto, el gobierno, la Constitución, las especificidades de cada territorio también lo tiene que garantizar, y Canarias tiene muchas especificidades que es necesario introducir en la Constitución y competencia. Mire, le digo el transporte aéreo interinsular, ¿qué es lo que nos comunica por vía aérea entre Canarias? ¿Debe ser una competencia del Estado o puede ser una competencia canaria? Yo creo que claramente tiene que ser una competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, porque ahí no nos jugamos nada con Andalucía o con Murcia. Ahora, el transporte aéreo entre Canarias y la península tiene que seguir siendo del Estado. Bueno, ha quedado claro con ese ejemplo las competencias que podrían ser del Estado y de la Comunidad Autónoma. Quedan 7 meses, señor Cruz, para las próximas elecciones autonómicas y locales. Yo le pregunto, ¿cambia algo el funcionamiento de la administración de un gobierno del que haya unas elecciones tan próximas? ¿Se toman más decisiones porque hay que tomarlas o se deja todo pendiente porque dicen, hombre, ya llega otro gobierno, vamos a parar y vamos a no comprometer algo que en el futuro se podría cambiar? Yo creo que los gobiernos tienen que gobernar y tienen un mandato de los ciudadanos, que son de 4 años. Por lo tanto, no son 3 años y medio, ni 3 años y 2 meses, ni 3 años y 9 meses, sino 4 años. Y esto es una regla democrática. Usted toma decisiones hasta el último día. Hombre, en los últimos días no va a tomar decisiones que comprometan gobiernos futuros y recursos futuros que usted no va no puede vender, jugar con la pólvora del rey si usted no va a ser el rey. Por lo tanto, eso es lógico. Pero las decisiones hay que adoptarlas, hay que adoptar decisiones porque los ciudadanos no esperan. Los ciudadanos esperan que su gobierno responda y que responda todos los días. No que los últimos 5 meses esté, digamos que de vacaciones, a ver lo que viene. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar decisiones y se toman. En el Parlamento se toman muchas decisiones al final de la legislatura, por una razón lógica.
muchos proyectos de ley son muy difíciles de llevar a cabo, necesitan muchos consensos, necesitan mucho trámite y mucho trabajo interno de convencimiento con la ciudadanía. Le pongo un ejemplo. Estamos tramitando en el Parlamento la ley de Cabildo o la ley de los ayuntamientos. Llevamos 3 años trabajando con los ayuntamientos y con los cabildos y el gobierno para que llegara a un consenso mínimo para sacar adelante esa ley. Ahora hay que sacarla. ¿Se va a aprobar a final de legislatura? Se aprueba a final de legislatura. Muchas de esas leyes, además, son buenas, sobre todo todas las institucionales, que entren en vigor en un nuevo marco. Pero sobre todo son leyes de consenso, de amplios consensos. Por lo tanto, sería la misma ley ahora y posiblemente, con muy pocas diferencias, una ley después de las elecciones. Estamos en la recta final de la entrevista, señor Cruz, y no puedo dejar de preguntarle por el proceso de primarias que ha tenido su partido. Presentar a una mujer como Patricia Hernández, ser la primera mujer de las 3 grandes formaciones, Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista, póngalo en el orden que quiera, ¿les da a ustedes más opciones, menos opciones o no influye? Hombre, yo creo que siempre tiene una influencia, ¿no? Que si hay un partido que se ha destacado por la igualdad, por los derechos civiles, por procurar mediante leyes que todos los ciudadanos sean iguales, que las mujeres sean iguales que los hombres, en todos los aspectos de la vida, es el Partido Socialista. Y ahora ya no solo apostamos en leyes, sino que también ponemos a nuestra cabeza de cartel y ponemos, por lo tanto, como candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias, por primera vez en la historia de Canarias, después de 30 años y de una Constitución que teóricamente nos hace iguales, pues nosotros ponemos una mujer. El Partido Socialista ha decidido poner a Patricia Hernández y todo el partido está detrás, muy ilusionado. Teníamos también otra candidata, es decir, había, digamos... Tenían a Carolina Darias, a Patricia Hernández y a Gustavo Mato, pero tenían 2 mujeres, que es a lo que usted se refiere. Sí, es decir, que había muchas posibilidades, que habían de las 3, pues 2 a 1, ¿no? ¿Y cómo se encaja eso? Porque Patricia Hernández no forma parte de la ejecutiva del partido, pero supongo que ahora tendrá un peso especial dentro de esa ejecutiva, ¿o cómo lo van a hacer ustedes? ¿Cómo encajan esas piezas? No, desde el minuto 1 Patricia Hernández se le ha invitado a participar en la ejecutiva y se le convoca a la ejecutiva igual que a los otros miembros, es decir, evidentemente es la candidata y tiene un peso específico como cualquier candidato, es decir, el Partido Socialista es un partido de decisiones muy colegiadas, siempre, no es un partido digital, no es un partido que como algún otro que elige los candidatos, elige lo que se hace y cómo se decide, no, el Partido Socialista lo hemos visto. La elección de Patricia Hernández han participado 9.000 personas, es decir, en un proceso de votación muy amplio y las decisiones del Partido Socialista siempre son decisiones muy colegiadas. La ejecutiva la formamos 40, 40 y pico, 42, 43 personas, el comité regional son 150, es decir, las decisiones importantes dentro del partido, aprobación de los programas, aprobación de las listas electorales, esos son procesos muy consensuados donde evidentemente los candidatos de cada territorio, de cada ámbito, en su ámbito correspondiente, tienen un peso específico como no puede ser de otra manera. Bueno, pues ahora empezarán a trabajar, supongo, ustedes en ese programa electoral una vez decidida también la candidata. Le hago una pregunta más informal. ¿Usted se informa por prensa, por radio, por televisión, por los medios digitales? ¿Cómo se mantiene al día de lo que sucede? Pues un poquito de todo, ¿no? La radio cuando suelo ir en el coche, no otras veces. La prensa la suelo leer a primera hora, a veces en papel y a veces pues cuando no veo papel pues digital. Yo realmente le pega todo. Claro. El tema es estar informado. El tema de estar informado, hombre, y ahora con los teléfonos y los smartphones estos que tenemos, pues cualquier ciudadano, pues la noticia te llega inmediata, si no es el vídeo, YouTube, es decir, estamos en una era donde ya todo es televisado en tiempo real y por lo tanto, es decir, la información es permanente y yo creo que hay más información en la que se puede digerir cada ciudadano. Bueno, pues se lo digo porque es una de las preguntas informales que le hemos hecho a los diputados del Parlamento de Canarias. Cada semana, como saben, cogemos a una de sus señorías, la sometemos a ese test más personal para conocer su lado humano. Esta semana se somete a ese cuestionario el diputado de Nueva Canarias, presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Lo oímos. No depende de mí, ¿no? Desde luego va a depender primero del partido, que tomará la decisión en el momento oportuno, y sobre todo de los ciudadanos, que son los que al final otorgan las actas, ¿no? Desde luego yo no me negaré si estas dos condiciones se dan. Lo mejor ha sido que esta casa, por lo menos para Nueva Canaria, nos ha servido para colocar aquí los problemas que creemos principales. El paro, la pobreza, la exclusión, las listas de espera, la exigencia, digamos, de una respuesta justa a la crisis y este Parlamento ha permitido a Nueva Canarias pues que sea la caja de resonancia de ideas
y preocupaciones que nos inquietan. La poca conexión de esta institución con la gente, ¿no? Yo creo que la actividad política, con la crisis tan injusta, con los casos de corrupción, con la falta de habilidad de los gobiernos, se ha alejado mucho de la gente y creo que este Parlamento tiene menos impacto que el que debiera. No me parece esencial en democracia. Yo creo que esta es de los sucedáneos de este debate. Yo tengo compañeros de mi partido que llevan 30 años de alcalde y van a seguir otros 30. ¿Saben por qué? Porque la gente les aprecia, porque la gente le considera. Lo determinante en política no es el tiempo que esté, sino lo que hace. Si lo haces honestamente, de manera rigurosa, y la gente te lo reconoce, a mí me parece que esa es la esencia de la democracia. Yo creo que se va a producir y creo que será bueno y sano, ¿no? Hay gente que no va a participar, hay gente que no va a votar en ninguna de las opciones al uso y por lo tanto que se articulen propuestas políticas alternativas a nosotros nos parece sano democráticamente y bueno. No creo que sea determinante. Lo importante en política no es la pinta, sino es el fondo, es el compromiso, es el trabajo, son los resultados y a eso sí que hay que llegar hasta el final con o sin corbata, hacer las cosas bien. Hay un notable sacrificio familiar con esta actividad, es voluntario, no nos quejamos, pero evidentemente lo que hay que hacer es aprovechar muy bien el tiempo que tenemos disponible y procuramos hacerlo, ¿no? Durante la semana tomo o agua, o iba a decir una marca, o algún refresco de estos gaseosos. Y durante los fines de semana, cuando salimos de casa, porque en casa no lo hacemos, tomamos vino. No, pero hago ejercicio de forma regular y no me paso tampoco en la dieta. Digamos que procuro mantener un equilibrio entre el ejercicio físico y la ingesta, ¿no? De manera que procuro mantener este tema, ya no solo por razones estéticas, que también, sino por razones de salud. El peso es un elemento decisivo para la calidad de vida y para la salud y por lo tanto hay que controlarlo, ¿no? Informativo, fútbol y algún programa de debate que se ha puesto de moda, siempre que tengo un hueco lo veo. Bueno, pues esas eran las respuestas de Román Rodríguez, expresidente del Gobierno de Canarias también. Señor Cruz, antes de terminar, ¿se ve usted ocupando escaño en el Parlamento de Canarias en la próxima legislatura? ¿Le gustaría repetir? A mí me apasiona muchísimo el Parlamento, ¿no? Es decir, es un tema de hacer leyes, de controlar al gobierno, de poder ayudar en los grandes temas a esta comunidad autónoma, siempre es muy apasionante. Ahora, estar o no ocupando escaño no depende de mí, depende primero de que mi partido, de que el Partido Socialista considere que puedo aportar y que puedo ser candidato, y en segundo lugar, y lo más importante, que después los ciudadanos nos apoyen y apoyen la candidatura y consigamos los votos suficientes. Por lo tanto, depende de todas esas circunstancias. Yo la disponibilidad, por supuesto, la tengo para el Parlamento o cualquier otra cuestión que el partido considere en cada momento. Y si tuviéramos que plantear, si el señor Julio Cruz se tendría que plantear un reto político para los próximos 7 meses, para lo que queda de mandato. Un reto político, yo creo que el reto político de Canarias en su conjunto y de todos los políticos tiene que ser hacer lo imposible por mejorar la situación de desempleo de tantas miles y miles de personas en esta comunidad autónoma. Ese es el reto, la preocupación número uno que tiene que ser de todos, de los políticos, de los ciudadanos en general, de las administraciones públicas, de las empresas privadas, y ese yo creo que es el reto no solo para los 7 meses, sino para el futuro inmediato y más a corto plazo y a medio plazo, porque tristemente con estas tasas de paro no se puede resolver o no es previsible resolverla en 7 meses, pero hay que seguir trabajando día a día y sin desmayar en este reto. Pues seguro que esas palabras bueno, llenan por lo menos de esperanza a muchas de las personas que nos están viendo ya al otro lado de la pantalla, porque el desempleo sigue siendo, sin duda, usted lo recordaba antes, con una tasa del 33% de paro, el principal problema de este archipiélago. Julio Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, secretario de Organización del PSOE Canario, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de domingo. Gracias a ustedes y muy buenos días. En este plató de Parlamento. Gracias a ustedes también por haber estado al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico por si se quieren poner en contacto con nosotros. Esta dirección la están viendo sobreimpresionada, parlamento@tvcanaria.tv. Nosotros terminamos aquí. Si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo domingo, que habrá muchas noticias políticas que contarles. Será en Televisión Canaria. Feliz domingo.